esta es la verdadera esencia del Giro de Italia, es la que estamos viviendo ahora mismo en tierras italianas, debido a que las primeras etapas fueron fuera de tierras italianas y en Bulgaria, si no recuerdo mal, y ahora mismo estamos en Italia y estamos viviendo la esencia del Giro. Lluvia, frío, subidas, bajadas, finales de infarto. Eso es el Giro de Italia. Hay que decir que hasta el momento el único que ha ganado 2 etapas en este Giro de Italia es Paul Magnier, el sprinter francés, y en estos otros 3 días que os resumo, que es etapa 4, 5 y 6, pues ha habido 3 ganadores diferentes y finales bastante locos en alguno de ellos. Sobre todo en la 5 y en la 6. La etapa 4 la ganó Narváez al final, al sprint. Es verdad que fue el más inteligente, el que se guardó mejor, el que supo esperar el momento perfecto para lanzar el ataque final. Y Aular lo rozó, pero es que lanzó un ataque final desde mi casa. Pero bueno, cositas que pueden pasar, pero está muy bien que Aular esté peleando por una etapa en una gran vuelta. Y ahí perdió el liderato, si no recuerdo mal, el ciclista uruguayo del Astana, y se lo llevó Chicone. Y luego en la etapa 5, que fue una auténtica locura, pero una auténtica locura. Además, esta creo que os avisé en el anterior vídeo, os dije, si les dejan una escapada a partir del puerto de segunda, de la parte final, ahí es una zona muy complicada como para que les cojan a la escapada si llega con tiempo. Pues toma. ¿Qué pasó? Que llegó la escapada y se cambió el líder. Igor Arrieta ganó la etapa, una etapa loca. Quiero decir, les llovió creo que a cántaros, pero a cántaros al principio de la etapa. Que eso también te condiciona, claramente, no te vas a sacrificar lo mismo y vas a ir con más cuidado cuando te estás jugando una general después de las caídas que hemos visto en este Giro de Italia. Segundo, la parte final. Igor Arrieta se cae, se resbala, vale. Ya Igor Arrieta casi estaba por perdido y pensábamos todos que la iba a ganar Eulalio. Vale, Eulalio lleva una ventaja. Eulalio a los 5 kilómetros o así se cae. Igor Arrieta y Eulalio juntitos otra vez. Vale, decimos ya está. Pues Igor Arrieta en la parte final que pica un poquito para arriba tal, tiene algo de posibilidades. Venga, va. ¿Qué pasa? Igor Arrieta a falta de 2 kilómetros se confunde de salida y se va por donde no es. ¿Qué pasa? Que luego Eulalio, no sé, posiblemente tenía 15-20 segundos. Posiblemente, porque hay un tramo que cuando le están enfocando a falta de 1 kilómetro tenía 10. Entonces, ¿cómo pierdes 10 segundos? ¿Eso es porque estabas bien tocado de la caída o un poco todo? O que ya estabas pensando en, oye, mira, tengo mi victoria personal porque soy el líder de la general, voy a disfrutarlo y ya está. Y esta etapa pues ya se me ha torcido con la caída y tal. Pero es que le remonta los 10 segundos, que es que yo estoy viendo el sprint y creo que, digo, está muy lejos, no creo que le coja. 100 metros, pasan 100 metros y es que le tiene casi detrás. Pasan 50 y es que le tiene detrás. Y ya llegan los últimos 200 y dices, es que le va a ganar. Y es que se le ve a Igor Arrieta con un gas y con una rabia y con un todo que dices, Dios. Y hay que decir que mucha gente del mundo, muchos que tal, no daban que España ganara una etapa en este Giro de Italia, y creo sinceramente que la única forma de conseguir una etapa en este Giro de Italia es a través de la escapada. Y Igor Arrieta se mueve muy bien para arriba, no es el mejor. Ha hecho un top 5, si no recuerdo mal, en la Itzulia, pero en una escapada ahí sí que poder sacar muy buen rendimiento y una escapada de este estilo. Y pues mira, tenemos la primera victoria española ahí en un Giro de Italia, que se dice pronto. Y bueno, Igor Arrieta puede a lo mejor luchar por el maillot joven.
Ahora mismo está muy cerca de la general, a 3 minutos de Eulalio, pero sinceramente lo veo un poco complicado. Es verdad que ahora mismo, si se viste de líder, es verdad que aguanta bien la montaña. Si supera bien la montaña, a lo mejor tenemos otra vez una maglia rosa española. Pero bueno, habrá que esperar a la etapa del viernes 7, que ahora os la voy a comentar. Y luego la última etapa, que era en Nápoles, con un final un poco ahí de muchos curbones. Pues la parte final tenía adoquines. Y ahí, pues bueno, fue un poco catastrófico por todo, pues el final, un sprint masivo. Y al final, si no recuerdo mal, yo creo que es Aular o uno del de Galdon, intentan tomarlo por dentro. Y bueno, pues lo que pasa en el adoquín, y además estaba un poco mojado, yo creo, porque brillaba, y pues se van y se llevaron unos cuantos. Entre ellos, sobre todo, pillan a Matt Pedersen, que adiós, olvídate. Y también estaba por ahí Paul Magnier, lo que pasa que Paul Magnier lo sabe más o menos. Y al final llega casi con los mejores, le sacaron unos metrillos, pero llega casi con los mejores tercero. Por lo que bueno, le viene bien porque rasca puntos. Pero bueno, y Steven no le pudo ganar a Ballerini. Un Astana que posiblemente nadie daba un duro por un Astana en, qué decir, otro Astana, pero este Astana que no tiene ninguna estrella, nadie daba un duro, y pues en la primera grande del año ya te tienes 2 etapas. Así, por la cara, 2 etapas. Pues bueno, pues ahí estamos. Comienza lo duro del Giro de Italia. Un poquito de montaña, tampoco estamos hablando de nada loco, pero sí que etapas muy estilo Giro. Etapa larga, la del Blockhaus, 244, 4400. Es verdad que la aproximación es más muy ondulante, no tiene nada reseñable, pero luego tenemos el Blockhaus, que estamos hablando de 13 kilómetros al 8,4%. Ahí sí que se van a ver las costuras ya de este Giro de Italia, de quién es capaz y quién no. Y es verdad que el Blockhaus tiene una parte que es muy, muy dura, casi todo. Entonces, el mejor tiempo es de 2017 de Nairo Quintana, como podéis ver, después de Thibaut Pinot y Tour du Moulin. Etapa larga para empezar, la montaña. Luego, esto es media montaña. Aquí, pues bueno, volvemos a la misma estructura, que si llegan hasta aquí y llegan con bastante tiempo los escapados y no hay organización en el grupo, esta parte va a ser muy complicada de neutralizar, pero muy muy complicada, y aquí puede ganar alguna sorpresa. Si lo consiguen organizar y establecer cierto orden, pues puede ser una etapa en la que Aular sí que puede volver a rascar una victoria. Creo que es una llegada muy de su estilo, o Jonathan Narváez. Es una etapa que puede funcionar muy bien. Además, la parte dura está antes, en la parte final pica, pero mucho más suave. Entonces, pues bueno, eso también ayuda. Además son puertos cortitos, el único más largo es este primero de tercera, pero bueno, a un 4%, que no es excesivamente duro, y está bastante lejos de meta, por lo que pondrá un ritmo alto, pero no excesivamente alto. Y luego la etapa del domingo, para ya cerrar de cara al fin de semana. Y bueno, la primera semana del Giro, pues bueno, tenemos la subida al Cornualles Cale, que es bastante exigente, pero vamos a decir que podríamos decir que son 2 puertos casi encadenados, porque tienes este primero, que son 11 kilómetros con un 4,3, un ligero descanso y luego vuelves otra vez. Entonces es prácticamente seguido uno del otro, principalmente. Vamos, esto lo terminan a 16 de meta, por lo que para que os hagáis una idea, habrá 5 o 6 kilómetros de bajada, 5 o 6 kilómetros, y volver a subir. No les va a dar tiempo a nada. Esos 5 o 6 kilómetros, 10 minutos. 10 minutos. Y para arriba. Y para arriba ya una pendiente media del 6. Es verdad que la parte más dura está al final. Entonces, bueno, aquí podemos ver más cosas. Sí que puede ser un puerto más Vingegaard, menos sorpresas, debido a la dureza del puerto, por pendiente. Vale, vamos a hablar un poquito más en detalle de los puertos y de las etapas, de las 3 siguientes etapas, y de quién puede ser los favoritos. Esta etapa es verdad que, pues eso, son 245 kilómetros con más de 4.400 positivos, posiblemente de las más duras. Y ya cuando sobrepasa la barrera de los 4.000 es de las muy duras.
No tiene demasiados puertos complicados, pero es verdad que tiene un sector aquí que es bastante onduleante. Y luego la parte final, Blockhouse, que estamos hablando de que empiezas a una altura de 500 y es que acabas a 1600. La primera parte del Blockhouse, los 3 primeros kilómetros, son los más llevaderos, pero de aquí al final es lo más complicado. Estamos hablando de que de aquí al final tendrán una pendiente media en torno al 9% posiblemente, con tramos del 10%. Ahí va a ser muy duro, pero muy duro. Ahí, pues si pueden lanzar un ataque, el que lance un ataque que tenga fuerzas va a hacer distancia. También hay que decir que quien consiga abrir hueco ahí será uno de los líderes. Esta etapa será posiblemente de cara a los posibles campeones del Giro. Quien la gane será uno de los campeones, no creo que la gane uno de la fuga. Luego este puerto, estamos hablando de la siguiente etapa, la etapa 8. Con este final he cogido sobre todo, que me parecen más interesantes, el puerto de Cuarta, los dos últimos de Cuarta. Esta etapa yo creo que es o para punches o para la escapada. Vería raro que fuera para la general, porque sería ya encadenar 2 o 3 días seguidos. Vería raro, ¿por qué? Porque, bueno, pues vienes del Blockhouse, de pegarte un buen apretón ahí al final. Y vería raro porque no son puertos para generar una gran diferencia. Entonces, si hacen algún ataque, probarían en este puerto o al principio de este, yo creo. Sería estos dos puertos, el Copar d'Arco, ¿vale? Que, pues bueno, una media de un 7,8 los últimos 800 metros, 2,5 a un 6,1. Para esta gente es ir a ritmo fuerte y lo pasan sin problema hasta los sprinters, o deberían. Y luego esto es lo que digo, el de la final, la parte final, que los últimos 3,5 largos, este primer kilómetro es donde se podría atacar, que tiene mucha pendiente, y luego si has generado algo de diferencia con las fuerzas que te queden, llegas hasta el final. Que ya, pues bueno, si has atacado aquí, has abierto hueco aquí, ahí ya no te cogen. O no deberían de cogerte, yo creo. Un escalador no te cogería aquí. Y esta la veo más o para fuga, una fuga controlada más o menos. O si acaso un puncher estilo Aular, Paul Magnier, que también se mueve bien. Cosas así. Tobias Luz Andersen, si no recuerdo mal, se llama Luz Andersen, el del corredor del Decathlon. Luego la etapa 9, creo que puede ser un final para los de la general, pero no veremos demasiada diferencia. Igual que en el Blockhouse, si hacen un ataque, creo que sí que habrá bastante diferencia. Aquí no creo que hagan demasiada diferencia. Y prácticamente es como si fueran dos puertos continuados. Porque tenemos este puerto, Kirciola, ¿vale? En el que, bueno, no tiene demasiada exigencia, y aquí lo que se van a poner es a poner un ritmo fuerte y alto, exigente, para empezar a hacer una selección de quién va bien, quién no va bien. Y luego tiene una bajada de 5 o 6 kilómetros y suben al Corno a la Escale, que es un puerto, bueno, sube y baja, pero es verdad que lo más duro está en la parte final. Entonces van a dar mucho ritmo, e ir llevando a todos con la soga al cuello para en esta parte final, en estos últimos 2-3 kilómetros, atacar. Pero no van a abrir muchas diferencias, yo creo. Sí que es verdad que es el último día, y si plantean una carrera así, con mucho ritmo, y aunque tengas ese descenso, pero una carrera con mucho ritmo, tampoco te va a dar tiempo a recuperar mucho. Pero esa parte final, a uno que llegue ya atufado, se le puede hacer muy, muy dura. Y bueno, pues en el Blockhouse veremos quién empieza a funcionar, quién no, a ver si cae alguna victoria más a nivel nacional. Y pues en el Blockhouse veremos si alguno de los españoles puede estar peleando por un top 10 o como mucho top 5. Veremos si Igor Arrieta puede vestirse de maglia rosa. ¿Quiénes son los que están encaminados a ganar esta maglia rosa? Los favoritos, los que pueden ser la sorpresa, y un poco más. Veremos en la montaña quién de verdad está en forma y quién no.